Muy bien, el siguiente ejercicio dice, un pintor de 75.0 kilogramos sube por una escalera de 2.75 metros que está inclinada contra una pared vertical. La escalera forma un ángulo de 30,0 grados con la pared. ¿Cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor? La respuesta del inciso A depende de si el pintor sube a rapidez constante o de si acelera hacia arriba de la escalera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues fíjense ustedes que por acá lo que nosotros tenemos es pues lo siguiente. Tenemos una masa de 75,0 kilogramos. A partir de esa masa podemos calcular el peso. Recuerden que el peso es simplemente la masa por la gravedad. El peso sería de 7.36 newtons. Tenemos la longitud de la escalera, que son 2.75 metros, y tenemos el ángulo que forma la escalera con respecto a la pared, que es de 30 grados. Entonces, si hacemos un dibujo de esto, tendríamos una cosa como esta. Fíjense que, pues por acá puedo poner la escalera. Supongamos que es esa. Supongamos que por acá está la pared. Ahí más o menos. Pongamos que esa es la pared. Fíjense que acá estaría ese ángulo que yo le puse teta. Por ahí estaría el ángulo teta. Y pues fíjense que esta que está acá sería la longitud de la escalera. Ok, esos serían los 2.75 metros. Acá pues nosotros podemos ver esto como si fuera un triángulo rectángulo. Fíjense que yo podría tomar esto de acá. Déjenme ponerlo en azul. Podría tomar esto de acá como si fuera un cateto. Ajá. Como si eso fuera un cateto. Voy a borrar esto para que se vea bien el triángulo. Tengo un cateto que le puedo llamar X. Tengo la hipotenusa y tengo este otro cateto que le podría llamar H, le podría llamar Y. En este caso le voy a llamar S. ¿Ok? A ese cateto le voy a llamar S. ¿Por qué le llamo S? Porque este cateto representa el desplazamiento del pintor. Fíjense que el pintor sube. Entonces, al final de cuentas, esta S representaría ese desplazamiento del pintor. ¿Okay? Fíjense que tengo el valor de la hipotenusa y tengo el ángulo. A mí me interesa conocer cuál es el cateto adyacente a ese ángulo que corresponde al desplazamiento de ese pintor. ¿Okay? Ese desplazamiento hacia arriba. Entonces, recuerden ustedes que para calcular el cateto adyacente a partir de la hipotenusa y el ángulo, pues podemos utilizar la siguiente identidad. Hay una entidad trigonométrica que dice que el coseno del ángulo es igual a la componente adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces de acá despejamos esa componente adyacente. Vamos a tener que la hipotenusa por el coseno de ese ángulo teta es igual a esa componente adyacente al ángulo. Es decir, que si sustituimos los datos, vamos a tener que ese desplazamiento que realizó el pintor al subir por esa escalera es igual a 2.75 metros por el coseno de 30. Metiendo esto en la calculadora, pues déjenme nada más hacer el cálculo porque no lo he hecho. 2.75 por el coseno de 30, eso da 2.38 metros. Entonces, el desplazamiento que realiza el hombre a la hora de subir por esa escalera es de 2.38 metros. Ok, ese es el desplazamiento que tenemos que utilizar en la formulita del trabajo. Ahora, fíjense que nos pregunta por el trabajo realizado por la gravedad. Básicamente es el trabajo que realiza el peso. Entonces, voy a colocar nada más este dato por acá, el desplazamiento, para tenerlo más a la mano. Y pues podemos hacer un pequeño diagrama para ver cómo funciona esto, o sea, para ver las direcciones de tanto del desplazamiento como del peso. Entonces, supongamos que este circulito es el pintor. Ya por acá nos dice que el pintor asciende. El pintor sube por una escalera. Ya calculamos nosotros este desplazamiento que corresponde a la cantidad de metros que sube el pintor.
Entonces, si el desplazamiento de ese pintor es hacia arriba, ese sería el desplazamiento, y sabemos que el peso va para abajo, pues no hay más tutía, no hay más, no hay de otra que este ángulo que se forma acá sea un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Teniendo en cuenta entonces ese ángulo de 180 grados, podemos calcular cuál es el trabajo que realiza la gravedad o el trabajo que realiza el peso. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que ese trabajo que realiza la gravedad, lo voy a poner W sub G, es igual al peso, esta W minúscula es el peso, que vendría siendo la fuerza, por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que a ese ángulo le va a llamar alfa. ¿Ok? Ese ángulo, ustedes le pueden poner la letra griega que quieran. Entonces, ¿cuál va a ser ese trabajo realizado por el peso? Va a ser el peso, que son 736 newtons, por el desplazamiento, que serían 2,38 metros, por el coseno del ángulo alfa. Dijimos que ese ángulo que existe entre el peso y el desplazamiento, fíjense que el peso va para arriba, el peso va para abajo y el desplazamiento para arriba, hay un ángulo de 180, tendríamos entonces el coseno de 180 grados, que ya sabemos que es menos 1. Okay, esto nos va a dar un trabajo negativo. Metiéndose en la calculadora vamos a tener que el trabajo realizado por la gravedad es de aproximadamente, en notación científica y con 3 cifras significativas, menos 1,75 por 10 a la 3 newton por metro. ¿Okay? Ese es el trabajo que realiza el peso o que realiza la gravedad sobre el pintor. ¿Ok? Ahora, el inciso B dice, la respuesta del inciso A depende de si el pintor sube a rapidez constante o de si acelera hacia arriba de la escalera. Pues no depende. Voy a escribírselos por acá. Se los voy a escribir con letra porque mi letra es un poquito fea. Tenemos entonces que el peso de un objeto, no depende de su velocidad ni de su aceleración. Ok. Solo depende de la masa, solo depende de su masa, que ya sabemos que el peso ya sabemos que la masa de un objeto es constante, y también depende de la gravedad. La gravedad del planeta. Que pues también la tomamos constante, ¿verdad? Entonces, el inciso B dice que sí depende de si el pintor sube a rapidez constante o si baja. No. El trabajo va a ser lo mismo. El trabajo va a ser el mismo. No importa si el pintor sube a rapidez constante o si acelera hacia arriba de la escalera. ¿Okay? El trabajo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el peso es un vector. Y ese vector peso va para abajo. ¿Ok? Entonces, como el vector peso va para abajo, el desplazamiento va para arriba, esta magnitud de trabajo va a ser la misma. Va a ser negativa y va a tener el mismo valor. Ahora, ese trabajo sí depende de la dirección del movimiento del pintor. Por ejemplo, si el pintor hubiera descendido de esa escalera, el trabajo hubiera sido positivo. ¿Por qué? Porque tanto el peso como el desplazamiento van hacia la misma dirección. ¿Okay? Pero en este caso, como nos pregunta por la rapidez constante y la aceleración del pintor, podemos entonces concluir que el resultado del inciso A no se ve afectado por esas variables o por esas variables hipotéticas que nos plantea el inciso B. Esta de acá sería entonces la solución al ejercicio 6.5.